Tiene la palabra el diputado Néstor Pitrola. Gracias, presidenta. El Partido Obrero, como parte del Frente de Izquierda, rechaza esta reforma política reaccionaria. Lo esencial de su contenido para nosotros refuerza la intervención del Estado en los partidos políticos, en particular en la designación de sus candidatos, y agrava el desfinanciamiento del Estado, lo que acentúa la incidencia de los grupos financieros y económicos en la política. Dicho de otro modo, refuerza la característica de una democracia rehén de los grupos económicos. Desde ese lugar caracterizamos que el voto electrónico y la paridad de género son dos anzuelos de una larga reforma política de carácter reaccionario. No es menor que esta reforma llegue al recinto como parte de un paquete de leyes que se está cocinando por parte de esta coalición a la carta que viene acompañando al gobierno del presidente Macri en el Parlamento, garantizando todas las leyes centrales del ajuste, donde incluimos el tema de la no insistencia de la ley antidespido ante el veto del presidente Macri. Es decir, la coalición del ajuste ha llegado muy lejos con el blanqueo, con el presupuesto del ajuste, con los subsidios a las patronales, dando la espalda a reclamos fundamentales como terminar con el impuesto a las ganancias en los salarios, y ahora esta reforma política es parte de un paquete que incluye el presupuesto del ajuste. En esto, junto a Cambiemos, el Frente Renovador, distintas fracciones del PJ, el Frente para la Victoria, incluso particularmente en el Senado, el exprogresismo están dejando las huellas van a dejar la huella en esta reforma política reaccionaria. Hay que decir también que esta reforma se ha ido negociando con los gobernadores, lo cual no tiene nada que ver con la sana política, sino con el uso de la caja para la cooptación política. Es el contubernio, es la cocina. De ninguna manera es la sana negociación republicana, porque además se está actuando con los fondos del Estado que pertenecen a todos los argentinos y a todos los contribuyentes. La ley reafirma las PASO, primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, que el Frente de Izquierda ha resistido, ha rechazado fundacionalmente. Nuestra primera campaña como Frente de Izquierda fue contra las PASO. Por ella se invade la autonomía política de los partidos, su libertad de organización, el debate de su programa por medio de sus militantes y afiliados. La masa electoral vota en una designación de candidatos de partidos que a veces, de los cuales no solo no está afiliado, a veces no conoce sus programas y sus principios fundamentales. Prueba está que en el artículo 106 se obliga a los partidos políticos a cambiar sus cartas orgánicas en función de esta reforma electoral. Es decir, se está formateando a los partidos políticos a partir de una ley y a partir de una intervención del Estado. El fundamento de las internas abiertas, desde su nacimiento, inspirada por Néstor Kirchner, fue combatir la desintegración de los partidos históricos, que tiene más de 50 años, partidos que han llevado en sus distintos gobiernos a distintas bancarrotas de la República Argentina, una desintegración que ha producido que hoy seamos en esta Cámara 37 bloques que vienen de la diáspora radical, de la diáspora del peronismo, y es evidente, después desde el 2011 a esta parte, que la reforma política inspirada por Néstor Kirchner no paró la desintegración de los partidos. Es muy claro esto. Esto tiene motivos y razones de otro orden.
Eso no se va a arreglar con una regimentación del sistema electoral. Sí hay un conjunto de leyes que están haciendo a la democracia cada día más conspirativa, que es lo que se expresa en este bochornoso caso del pacto secreto YPF-Chevron, que se hizo durante el gobierno kirchnerista y se prolongó por el gobierno macrista. Y hemos conocido por parte de un fallo de la Corte Suprema ante el reclamo de un legislador. Es una democracia que se está maquillando con esta reforma política y que va teniendo cada vez una característica más conspirativa. La ley perpetúa los pisos, el 1,5 para la elección en las PASO, el escandaloso 3% del padrón para el primer diputado, el 2% que en 2 repeticiones puede llevar a un partido a perder su personería electoral. Pero me quiero detener en el problema del 3% del padrón, porque esto deforma no ya los derechos de los partidos emergentes, sino los derechos de los ciudadanos. En cuántas oportunidades decenas de diputados de la provincia de Buenos Aires con menos votos han asumido en lugar de otros que tenían los votos necesarios para entrar, pero no pertenecían a un partido de una lista mayoritaria que hubiera pasado el piso del 3% del padrón electoral. Esto ocurrió también en Santa Fe, es decir, los pisos operan en todo el país y en algunas provincias están agravados. Rechazamos completamente, porque todo este tipo de restricciones van contra los derechos y los fundamentos de la democracia política y van contra los derechos de los ciudadanos. Además, esta reforma política incorpora el corralito o el cepo en las PASO en el artículo 75. Quiere decir que el elector no podrá votar candidatos de distintas listas, a senador, a distintas categorías, a diputado, a presidente o a lo que fuera, va a tener que votar dentro de las PASO de una fuerza política. Es una verticalización de la elección. Es una introducción de un criterio, de un concepto de lista sábana adentro de esta característica de las PASO. Haya o no haya voto electrónico. Esto es una restricción de tipo político. Y lo he mencionado, creo que cuando vino a defenderla el ministro Frigerio, la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba establece sabiamente que aquella fuerza que no consagra intendente, su candidato a intendente va a ser el primer concejal de la bancada que naturalmente queda en la oposición. Esto lo digo porque es un ejemplo vigente y nos permite ver el contraste entre una disposición democrática y este tipo de disposiciones que se oponen a la doble candidatura. De eso estoy hablando, que la teníamos en el orden federal con la primera reforma política y la tenemos ahora en el orden federal y provincial. Es decir, un candidato a presidente, si no es diputado de antemano, no va a poder estar en la Cámara de Diputados. Y no se pueden repetir candidaturas, lo cual es un recurso para los partidos políticos que emergen, para los partidos políticos que empiezan a disputar a los dueños del poder. Es eso lo que se está tratando de evitar. Yo creo que se aprueben semejantes cosas como el corralito, la prohibición de dobles candidaturas. Lo único que demuestra es que Cambiemos no tiene oposición, tiene socios condicionados. Y eso es lo que está ocurriendo en este Parlamento. Un segundo aspecto de fondo del que no se habla en la reforma, lo dijo expresamente el presidente Macri, lo vamos a dejar para más adelante, es un problema que está en la agenda popular, que es la corruptela de la política. El presidente Macri dejó el tema de la transparencia y todo el gabinete que impulsó esta reforma política, el tema de la transparencia para otra vez. Y esto se ha dado en el marco
de que la Cámara Electoral Nacional descubre por una investigación que 300 empresas financiaron irregularmente por el monto de 84 millones a través de un aporte al PRO, financiaron ilegalmente la campaña del PRO. Y 50 de esas empresas son concesionarias de servicios públicos, lo cual está prohibido expresamente por la ley. En una punta tenemos la valija de José López y todo lo que ha estallado alrededor de la corrupción de la política del régimen anterior. Y ahora tenemos esto que ha venido a descubrir la Cámara Electoral Nacional. Pero esta reforma política no solo no se mete, sino que agrava el desfinanciamiento de los partidos por parte del Estado. Voy a profundizar un poquito. La reforma no toca el artículo 17 de la Ley 26.215, que permite que un empresario que aporta de manera personal a un partido, una campaña política, pueda descontar de la ganancia neta ese aporte a la política. De manera que es un aporte que en definitiva pone el Estado, porque está descontado de impuestos, pero puede venir a la política solo por vía de un empresario, lo cual es un ataque directo y vertebral a los partidos de base trabajadora que no se financian con el empresariado. Ya sabemos que el presidente Macri y el PRO y la Alianza Cambiemos tienen la idea de incorporar a las sociedades anónimas directamente en el financiamiento de la política. No se han animado a hacerlo ahora, pero esta reforma mantiene este esquema que viene dominando la política argentina. Lógicamente, todo para los que detentan el poder, porque además se está incorporando la prohibición de la publicidad en las redes sociales. Esto en el artículo 56. Es una publicidad de la que nos hemos valido los partidos de que no tenemos recursos, los partidos de base trabajadora. También se lo prohíbe. Sin embargo, no se han planteado, para ampliar los derechos de la democracia política, que todos los programas de televisión tengan por obligación llevar a las fuerzas políticas. La televisión y los medios de comunicación están dominados por las fuerzas del poder, que temen perderlo y no quieren ceder ni un centímetro ni en los medios de comunicación. En Italia está legislada la obligatoriedad de los programas que se dedican a la política de hacer expresar a todas las voces. Por supuesto que se puede legislar ampliando derechos. No es lo que se está haciendo con esta reforma política. Solo un financiamiento exclusivo del Estado, bajo control popular, puede equiparar o democratizar la cuestión del financiamiento de los partidos políticos. Se va en un sentido contrario. Y quiero decir algo más. En el artículo 89 indica que se puede descontar hasta el 10% de los fondos para las campañas electorales para destinarlos con otro destino, que es la formación de las personas que van a votar en el nuevo sistema del voto electrónico. De manera que estamos ante un agravamiento de lo que estoy describiendo, porque se restan de los exiguos fondos que el Estado dispone para los partidos políticos. Sobre el discutido voto electrónico, para nosotros no es panacea alguna. Al contrario, sintetizando, digamos que se consagra un sistema que mediatiza el voto, mediatiza la ejecución de la voluntad popular por parte del elector, porque entre el elector y la concreción del voto hay una máquina. Hay una máquina, puede ser hackeada, hay un chip, se puede violentar la privacidad del voto, y estos fundamentos han sido tomados por distintas organizaciones especializadas y han sido tomados incluso por la Corte Suprema Alemana, que hemos citado en el debate que tuvimos en el plenario de comisión. No hay un sistema técnico
que pueda superar la tendencia de un régimen al fraude. Quiero poner muy en claro que no estamos defendiendo el histórico sistema de la boleta con los cuales hemos sido despojados sistemáticamente por todo el país, con robos de boletas, con desapariciones, con boletas que no llegan en las urnas desde el correo, etcétera, etcétera. Pero existiendo la boleta única de papel, ¿por qué nos metemos en esta complicación del polémico voto electrónico? ¿Por qué motivo? Es costoso. Están interviniendo hasta ahora empresas privadas. En un momento se dijo que se iban a licitar para más empresas para que no sea solo MSA. Y en otro momento se dice que lo va a garantizar el Estado. Pero ¿por qué meternos en semejante complicación existiendo la boleta única de papel? ¿Se pudo haber hecho fraude en alguna parte? ¿Se puede manipular la boleta única de papel? Por supuesto. También se puede manipular el voto electrónico porque no es boleta única electrónica. Si está la opción de boleta entera o de boleta por categorías, que es la forma en que se ha implementado el voto electrónico hasta donde lo conocemos hasta el momento. Por otro lado, la reforma es federal, las provincias podrán adherir o no adherir, las fuerzas políticas que están en el poder en las propias provincias y que van a votar esta reforma electoral aquí, en muchos casos no han dado la menor pauta de adherir sus provincias a esta ley electoral. Tenemos sistema de lemas en Santa Cruz, tenemos los acoples tucumanos que llevaron al bochornoso fraude que ha dado origen al gobierno ilegítimo que tenemos en este momento en la provincia de Tucumán. Hemos tenido de todo y no estamos resolviendo el problema de democratizar la elección en la Argentina. El 1 y 1, llamado paridad de género, bueno, aquí se ha dicho, establece un nuevo cupo. Un nuevo cupo por el cual ahora no podrá haber una lista con mayoría masculina, pero tampoco con mayoría de mujeres, como las hemos tenido en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, hasta un 70% de mujeres. Pero aquí el punto para los socialistas es que se ha colocado una prenda para hacer pasar una reforma reaccionaria. Por un motivo central, mientras se discutía esta ley en las comisiones, en los plenarios, ocurrían 3 femicidios espantosos en Mendoza. Hoy estamos discutiéndola en medio del paro nacional de las mujeres que ha conmovido a América Latina, que ha conmovido al mundo, por el agravamiento de la violencia de género, de la indefensión por parte del Estado, de la responsabilidad del Estado en los femicidios que estamos viviendo y que aparece claramente en el caso de Lucía en Mar del Plata. Se ha garantizado en los últimos años el bloqueo de la ley o del debate de los proyectos, que son muchísimos, para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Se ha bloqueado y se ha votado un código civil donde los porcentajes femeninos en las cámaras han votado por pertenencia a fuerzas políticas que no están en la defensa de los derechos de las mujeres. Se ha votado ese código civil que bloquea el derecho. Y durante estos años se ha agravado la doble explotación de la mujer en la producción y en el trabajo doméstico porque el Estado no atiende ni los convenios colectivos, las necesidades laborales para las madres y para todos los problemas que atraviesa la mujer. La mujer gana un 27% menos por la misma tarea y hasta un 40% menos. Hay un problema en la explotación social que tenemos que remover y por el cual luchamos en unidad por la organización independiente de la mujer. Y si quisiéramos perfeccionar de alguna manera la democracia formal que tenemos, tendría que haber una representación parlamentaria de las organizaciones de lucha por los derechos de la mujer. No vemos que el cupo en cuestión esté resolviendo, sino más bien barnizando el agravamiento de los problemas de la mujer en esta etapa. Nosotros apostamos a que siga creciendo
el movimiento de la mujer y a su total independencia del Estado. Defendemos los derechos de 20 millones de argentinas y creemos que hay que remover las condiciones de explotación social que reproducen el machismo y descargan en la mujer y en la juventud las peores lacras del capitalismo. Hemos presentado, Presidenta, dictamen propio y rechazaremos la reforma reaccionaria en defensa de la democracia política y de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, diputado Pitrola.